No sé si voy a decir una herejía, pero me quedé confundida. Las tres divinas personas son el mismo Dios. Entonces, en autoridad, en adoración y en reverencia, ¿el Padre es mayor que el Hijo? Fíjate que no forman parte de la misma naturaleza. En este manual, en la sesión 11, vamos por la 7, nos toca hoy. En la sesión 11 tenemos la persona del Padre, en la 12 el Hijo y en la 13 el Espíritu Santo. Ok. El tema es que no podemos mencionar a los tres al mismo tiempo, entonces es un poquito pareciera, y ese es un problema teológico con los ortodoxos, porque en el sentido occidente, el problema es de que no se puede dar una jerarquía, puesto que son lo mismo, son la misma persona, la misma naturaleza. Pero a la hora de expresarlo, por decir así, pues no podemos expresar a los tres al mismo tiempo, sino que pedagógicamente nosotros decimos que el Padre es creador, que el Hijo es redentor y que el Espíritu es santificador, pero es un mismo amor y una misma naturaleza. Y como yo he considerado que es fácil entenderlo, es como el amor que se desdobla, lo he dicho varias veces, viéndolo desde nuestra experiencia humana, que es el mismo amor que tú le tienes a tus hijos. Tú no le tienes a uno más, a otro menos, es el mismo amor, pero se desdobla de acuerdo a las necesidades de tus hijos. Entonces así veo yo la naturaleza del Padre, del Hijo, que es el mismo, que se desdobla y que deja una huella de su amor en la creación, y que es fuente de vida por amor en la creación, y nos crea tal como somos. Y tal como somos, se desdobla para darnos su salvación y su redención debido a nuestra creaturalidad limitada. Y esa misma creaturalidad limitada que Él se da en la redención y la salvación en la persona de Jesucristo, pues esa misma creaturalidad y contingencia limitada, pues nos acompaña esa misma naturaleza de amor con su espíritu, que nos capacita, pero es el mismo, no hay jerarquía, por decir así, no hay jerarquía. Gracias, yo me quedé confundida, entonces por eso te quería yo preguntar. Gracias, Betsaida. De nada, Susi. Pues lo que pasa es que también cuando uno ve en el Evangelio de Juan la revelación que hace en el prólogo, pues dice que en el principio existía la palabra y que la palabra estaba en Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. Entonces nosotros vemos que es esa misma naturaleza que da, que se crea, que se salva, pero para términos o para formas pedagógicas, didácticas, lo vamos explicando como en fases, como en periodos, el creador, el redentor, el santificador, el tema de la creación, pero es una creación que continúa, no es una creación que ya se quedó hecha, sino que se sigue desarrollando a través de la historia. Y es una redención también que ya se realizó, pero se sigue realizando. Entonces la comunidad, que es la eclesía, que es la que comprende, pues tal vez no en su totalidad, pero intenta comprender este misterio con la ayuda del Espíritu Santo, pues es la receptora de ese don de Dios, que no es que da cosas, sino se da a sí mismo. Y entonces tenemos pues que en toda esa creación que deja una huella, en el hombre hay un ruaj, o sea, un espíritu, y luego pues es ese Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué es lo que corresponde hoy, que después de todo esto que hemos visto, pues la misión del Espíritu Santo es eso: ser abogado, ser consolador, ser guía,
Ese es un efecto invisible, pero en los textos bíblicos tenemos manifestaciones visibles. Por ejemplo, en Génesis tenemos que el Espíritu del Señor, bueno, no es diferente el Señor del Espíritu, es el mismo. El Espíritu del Señor está sobre todo, ¿verdad? En Génesis. Entonces vemos que es la misma naturaleza y luego vemos que en Génesis o en el prólogo se pone eso de que desde el principio se ha creado todo con Él y sin Él no ha sido creado nada. Pues entonces volvemos otra vez a lo mismo, que es desde siempre, desde toda la eternidad, esa misma naturaleza. Entonces, pero para comprensión, es decir, así, tenemos demostraciones de acciones visibles, o sea, cómo se manifiesta visiblemente en la Escritura. ¿Y cómo se manifiesta ese espíritu de Yahvé, ese espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento? Pues se manifiesta a través del fuego, a través de la nube, a través de los relámpagos, los truenos en el Sinaí, a través del viento, ese en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay reminiscencias de lo mismo, las lenguas de fuego, pues el viento, los truenos, el soplo de Cristo, reciban el Espíritu Santo y sopló. Un poquito lo mismo de Génesis, insufló en sus narices aliento de vida. Entonces tenemos como los mismos signos sensibles. Y luego los invisibles, pues yo no sé si ustedes van asociando las lecturas del Evangelio con lo que vamos aprendiendo. Pero tenemos, por ejemplo, el domingo. Por ejemplo, en el domingo que pasó, teníamos a Jesús que de alguna manera dice, manifiesta, revela que va a sufrir y que va a morir en una cruz. Y vemos, por ejemplo, que Pedro, que en Marcos es inmediatamente que lo reconoce como el Mesías, inmediatamente le dice que no. En Mateo vemos que hay algunos versículos y capítulos de diferencia. Y entonces vemos cómo Pedro, pues, dice que no tiene que sufrir. Y Jesús le dice algo: tus pensamientos no son los de Dios. Atrás de mí, Satanás. Ok, Satanás. O sea, no vieron ustedes que Pedro se transfiguró con cachos y con cola y se puso rojo y tuvo un tridente. No, Satanás. Lo tenemos en Job también, Satanás. ¿Quién es Satanás? Pues es el que acusa. Y nosotros, decía yo en otro grupo, decíamos, ¿cuándo tenemos nosotros acusaciones? A veces con nuestros hijos, a veces la pareja, a veces los amigos, los familiares que nos acusan. ¿De qué nos acusan? Bueno, de lo que sea. Entonces, pero tenemos acusadores visibles y tenemos acusadores invisibles, los que nosotros, que yo, que esto, que hice, que no hice, que me salió, bueno, todo eso interno que vamos rumiando. Pero el punto de contraposición invisible es el Espíritu Santo, que entonces se contrapone a Satán. ¿Por qué? Porque si Satán es el que acusa, pues el Espíritu Santo es el que aboga, el que consuela, el que guía, el que justifica por méritos de Cristo, el que inspira el amor, mientras que el acusador, la culpa, pues la depresión, no estoy refiriéndome a una depresión de una enfermedad donde faltan sustancias químicas en el cerebro, qué sé yo, sino que de actitudes de la vida. Por eso decíamos que nosotros debemos entender los textos desde nuestra vida personal. Y cuando leemos la Escritura, tenemos que darnos cuenta. Jesús le llama Satán a Pedro. Es su amigo, es su personaje. Pero nosotros tenemos acusadores en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra sociedad. Pero nosotros no tenemos que quedarnos en eso,
sino que justamente lo que dice Jesús, atrás de mí, el que me acusa atrás de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo el espíritu del abogado, del que me... No porque yo lo haya hecho todo bien, posiblemente tiene razón Pedro, no es necesario que vayas a Jerusalén, pero hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas porque forman parte de la misión. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir discerniendo esos dos espíritus y ver las manifestaciones visibles e invisibles de este espíritu. Más adelante lo tenemos ya como una lección directamente en el espíritu, pero acuérdense que aquí lo estamos viendo como misión, la misión del Espíritu Santo. Estábamos viendo lo último, lo final de la sección 6, que son las misiones del Padre. O sea, cuando estamos, ¿se acuerdan? La misión es el envío, o sea, a alguien, ¿verdad? Entonces, el Padre envía al Hijo. Ahí es donde Susi debe de haberse confundido porque decir, bueno, pues si lo envió jerárquicamente superior al Espíritu. Pues no, porque de alguna manera hay otro elemento que este envío del Hijo, pues ¿quién es el Hijo? Pues es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La que se ha proclamado desde el principio, desde la eternidad. Sin Él no fue hecho nada. Entonces tenemos que ir teniendo en el texto, tenemos que ir relacionando los textos para ir aclarando nuestra interpretación teológica. 1. Y 2, debemos partir de nuestra vida personal. Porque Dios es una relación personal. Y si es una relación personal, yo lo debo de entender desde mi persona, desde mis circunstancias, desde mi vida, desde toda mi situación humana. Porque de lo contrario no se puede. No se puede entenderlo. Pero, sí, perdón, un momentito. Sí, no te hacen. Sí. Y me dijo... Ok, no te hagas. Es que vinieron a dar un aviso aquí de que Rocío mueva su carrito. Ahorita viene. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener. 1, en el texto una visión en conjunto, o sea, ir relacionando. No podemos ser fundamentalistas del texto, así dice ahí, y entonces esta es la interpretación, sino que tenemos que ir haciendo como una especie de rompecabezas, ¿verdad? Y uniendo puntos que nosotros los tenemos en mente. Y luego nuestra vida, que es el eje principal donde Dios va a mostrar su rostro, porque de hecho la Biblia, los textos bíblicos no caen del cielo, sino son experiencias humanas de Dios con el pueblo. Esa misma experiencia la debemos tener nosotros y reconocer esas misiones, cómo es los efectos del Padre, los efectos del Hijo y los efectos del Espíritu Santo en su misión. Hay efectos que son visibles, hay efectos que son invisibles, pero nosotros tenemos que reconocerlos en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Y entonces lo que vimos anteriormente, pues es esto, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, pues ven ustedes la imagen que hay aquí, los efectos del Espíritu Santo, estos son los visibles. Cuando ustedes ven que la gente, por ejemplo, acaba de suceder pues la reunión de los jóvenes, del movimiento de los jóvenes, pues entonces ustedes ven una acción visible. Ahí está toda la reunión convocada, que unos fueron por eso. Bueno, eso ya es los efectos invisibles, lo que Dios va a hacer en el corazón de cada uno de ellos. Luego, en el texto, pues aquí ven los efectos visibles. Ahora, los invisibles estarán en el corazón de cada uno, ¿verdad? Que cada quien tendrá que ir discerniendo a lo largo de su vida, de su historia. Tendrá que ver si cuando regresa de ese movimiento sigue siendo igual, ha ido cambiando perspectivas, ha ido ampliando su mentalidad. Tiene que verlo en su propia vida. Igual pasa con el tema del Hijo, los efectos del Hijo. Esto lo vimos la semana pasada. La misión del Hijo. ¿Cuáles fueron sus efectos visibles? Pues ustedes lo ven cada vez que escuchan la proclamación del Evangelio.
pues la sanación, la curación. Pues estamos leyendo ahora Lucas y vemos cómo pues él proclama su año de gracia, su misión, su ministerio, y inmediatamente curaciones, ¿verdad? Entonces las curaciones, la predicación con autoridad, bueno, esos son efectos visibles que encontramos en el texto y que van acompañados del Espíritu Santo. Ahora, los efectos invisibles de esa redención, pues es ir, pues como midiendo nuestra capacidad de amar. ¿Qué es lo que realmente se pone en nuestra vida? Antecede si nuestros prejuicios, nuestras pues sensibilidades, si yo me ofendo rápido, o si pues va adelante, pues justamente lo que Jesús dice, ¿verdad? El que quiera seguirme, pues que renuncie a sí mismo, ¿verdad? Que renuncie a sus prejuicios, a sus sensibilidades, a su autoestima, que renuncie a su humanidad. Se dice fácil, no es. Tome su cruz, no se trata de asumir cualquier cosa, es decir, esta es mi cruz y la tengo que cargar, pues no, no se trata de eso. Porque acuérdense que ahí es donde tenemos que ver el sentido del texto en conjunto. Lo que no se asume, no se redime. Y lo decíamos hace 8 días. Jesús asume la enfermedad, se la traga. Asume pues los espíritus malignos, se lo trae. Cuando él exorciza, cuando él sana a un ciego, a un leproso, a un enfermo, a un mudo, a un paralítico, todo eso lo asume, es decir, se lo traga. No solamente lo hizo así que lo tocó y hace como entendemos el milagro, no. Cada gesto, cada palabra, cada acción de Jesús está asumiendo la naturaleza humana. Pero eso no fue así como el anuncio ese de Downey, ¿verdad? Que luego solo me sacudo y ya todo pasa y ya vuelvo otra vez con mi olor de divinidad. No, Jesús pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio? Pues curó la ceguera y se quedó ciego. En la cruz casi no puede ver, porque le han pegado, le han escupido, le han puesto una corona de espinas, está sangrando, curó la lepra, y su cuerpo está totalmente como que fuera un leproso, se le ven hasta los huesos, le han pues latigado, curó a un sordo, a un mudo, y él está sin palabras ante tanto dolor y tanto sufrimiento. Curó a un paralítico, él no puede caminar, está clavado. Curó el de la mano tuida, está clavado de las manos también. O sea, todo se lo tragó, todo lo asumió y pagó un precio de eso. Cuando nosotros perdonamos a una persona, no es solamente te perdono y bueno, lo olvidé o no lo olvidé o no lo puedo olvidar. No, es decir, yo asumo lo que tú me hiciste y pago el precio. Y pago el precio yo que tú tendrías que pagar. No es que Dios te castigue cuando te tenga que castigar o que te juzgue como... No, yo te perdono, pero cuando yo te perdono, yo asumo tu acción como mía. Yo la asumo como mía y si hay que pagar un precio, yo voy a pagar el precio que a ti te corresponde y yo lo voy a pagar. De hecho, la otra persona a veces no... Ni lo va a saber. Eso tal vez lo hago yo simplemente porque yo soy quien tomo la cruz, porque ese es el tema. O ni pide perdón. Sí, entonces es el tema de renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, es eso, pero no es cargar como una mochila, sino que es simplemente, pues, reciclar el mal. Entonces, fíjense que si las cosas siguen caminando como caminan, es porque nosotros le hemos puesto a todo un matiz decorativo, de perdono, que Dios te bendiga, que cosas así, de palabras, que las palabras van y vienen, pero siempre se ha dicho que obras son amores y no buenas razones. Entonces, ese es el año de gracia que proclama Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Empieza el año de gracia, tus deudas te son perdonadas. ¿Por qué te son perdonadas? Porque yo las asumo, yo las asumo. Entonces, al asumirlas, pues ya saben ustedes lo que hay que hacer. ¿Es un poquito más serio el tema? Pues claro,
pero así es como funciona, pues no se trata de temas, se trata del amor de Dios, y el amor de Dios es así, incondicional. Y entonces vemos también, ya eso, ya lo habíamos visto también, pero siempre hacemos un poquito de repaso, pues la gracia, que es el tema del Padre, ¿verdad? El Padre que nos da su gracia a través del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que esto hasta ahí ya nos queda claro. Hemos visto entonces como temas fundamentales de teología y para entender nuestra catequesis, hemos visto el modo de ser de Dios. Por favor, no se nos olvide. Es un espíritu, o sea, está por todos lados, siempre nos ve, siempre nos... ¿Qué? No porque tenga ojos y tenga oídos, sino porque está, es y está. Espíritu perfecto, infinito, sin límites. ¿Y cómo es su efecto visible sin límites? Pues justamente porque nos perdona sin límites y porque nos ama sin límites. Entonces volvemos a repetir algo que dijimos al principio: Dios no tiene humanos buenos y malos. Desde Cristo tiene hijos y a todos los ama. Y según Cristo, lo que Él quiere, pues por eso se encarna, porque yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Pues lo más importante son los que andan más perdidos, ¿verdad? Entonces no es como nosotros pensamos, sí, que se castiguen, que se vayan al infierno. No, es un tema de amor más que de infierno. Entonces, las operaciones, vimos el modo de ser de Dios, las operaciones, que vimos su naturaleza, pues es espíritu, su vida, pues es autonomía, su ciencia es absoluta, es su voluntad, es su conocimiento, por eso mismo es verdad. La idea en Dios, pues es siempre correspondiendo a ese vínculo de voluntad, de amor, que nosotros tendríamos que adherirnos, ¿verdad? A ese querer de Dios, a ese amor de Dios, a esa justicia de Dios y a esa misericordia de Dios. Esas son las operaciones de Dios, que luego, se supone, las ha asumido Abraham, Moisés, ha asumido eso. La misericordia de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios. Si no, acuérdense ustedes a Abraham negociando, y si fueran 50, y si fueran, pues es eso, no es tanto de pedir, sino que es asumir una realidad cuando vemos lo que dice Isaías. Soy un pecador, soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador. Y eso lo decimos siempre en la misa. Entonces vemos esas operaciones, vimos esos modos y vimos las misiones de cada uno de ellos. Todo esto con sentido didáctico y pedagógico, porque esto es un ser así, en conjunto, que actúa. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces no actúan separados. Vuelvo a poner el ejemplo, es como el amor que se desdobla. Y vuelvo a poner el ejemplo que se desdobla con los hijos, ¿verdad? Aquí se manifiesta de una manera, ya se manifiesta, pero es el mismo amor, no es un amor diferente. Bueno, habiendo captado todo eso, pasamos a la sesión 7, que habla nuevamente la Trinidad en la Sagrada Escritura. Entonces, comprender que el tema trinitario no es algo que se le ocurrió a San Anselmo, a San Agustín, a San Irineo, no, es algo revelado. Por lo tanto, es algo importante, porque es Jesús quien revela, quien da a conocer, quien manifiesta que Dios es trino. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar en la Escritura esa revelación? Pues nosotros, como cristianos, en el Nuevo Testamento, es la fórmula bautismal. Y esa fórmula bautismal nosotros la encontramos en boca de Jesús directamente, no como una sugerencia ni como una enseñanza, sino como realmente el propósito de nuestra vida. Ir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que no es te sugiero, te aconsejo, pues mira, trata de entender, sino que
ya sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Y por eso estamos en ese esfuerzo de comprender que la misión, como dice el Papa Francisco, no es una sugerencia, sino que es donde estamos implicadas todas las comunidades, entendiendo comunidad como eclesía y entendiendo eclesía, que es una palabra en griego, como iglesia, que es la traducción, ¿verdad? O sea, la iglesia existe y vive por Cristo, para Cristo y en Cristo. O sea, lo primero que tiene que hacer la comunidad, la iglesia, por Cristo, con Cristo y en Cristo, lo que decimos en la misa, ¿verdad? Y entonces está para eso. Esta es la misión. Y la misión, ya vimos anteriormente, ahora vimos la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu, ahora es la nuestra, ¿verdad? La nuestra, que es la misión trinitaria y que la recibimos en la fórmula bautismal. Y por eso el bautismo es el punto de partida de todo cristiano. Es la fórmula donde realmente nos consagramos totalmente como seres humanos a Dios. Vean, hay tantas consagraciones, ¿verdad? No, pero nosotros tenemos una consagración muy seria desde el inicio. Nos han llevado nuestros padres, nos han llevado compadrinos, y el problema es la falta de conciencia de lo que ahí se está haciendo, la importancia, porque ahí está implicada nuestra misión, nuestro destino, nuestra razón de ser y nuestro sentido de ser. No es algo que voy a hacer cuando esté viejita o cuando ya tenga tiempo, es algo que forma parte de la vida, algo primordial. Por eso nos llevan chiquititos, para que nosotros sepamos que vamos creciendo con esa misión. Obviamente que nos lo enseñaban de manera distinta, ¿verdad? Nos enseñaban, pero nos enseñaban con una pedagogía que era la de su época. No voy a decir si era buena o mala, pero era la de la época. Si no haces eso, Dios te va a castigar. Si haces eso, Dios te va a premiar. O sea, una teología que existe en la Escritura y que se llama de retribución. La encontramos sobre todo en el libro de Job. ¿Por qué? Porque es que sufre Job y los amigos van a decir, porque hiciste mal, entonces te está tocando mal. O sea, la retribución. Mal hiciste, mal recibes. Entonces, haces bien, bien recibes. Esa fue la pedagogía. Pero ya a estas alturas, nosotros tenemos que entender un poquito aquel poema o himno que se le atribuye a muchos santos, ¿verdad? Aquello de que no tienes que darme nada, ¿verdad? Sino que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese himno? Ahorita se me vino a la mente, pero se me acaba de olvidar. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No tienes que dar porque te dé el de Santa Teresa? Pues se le aplica a Santa Teresa y a otros más, no solo a Santa Teresa. Sí, pero ese, precisamente. No por el cielo que me prometiste, ni el infierno tan temido, ¿verdad? Sino porque te veo amándome hasta ese extremo de sufrir, de morir por mí. No tienes que darme porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces, al entender, ¿verdad? Al entender que ahí veo el amor donado a mí. Entonces, pero eso es un tema que viene desde el bautismo, que viene desde pequeño. Pues decimos, nos lo transmitieron de una manera diferente, pero nosotros ya a estas alturas, pues es como cuando nuestros hijos, es que tú me enseñaste a que así, bueno, sí, pero ya conforme vamos creciendo, vamos matizando lo que nos enseñaron y intentando entender que nos lo enseñaron porque era la mejor manera que tenían para enseñárnoslo, pero ya nosotros tenemos que ir comprendiendo cuál es la perspectiva adecuada. Bueno, entonces, en esta sesión 7 tenemos la Trinidad en el Catecismo de la Iglesia. Fíjense que no, perdón, es que estoy equivocada. Estoy en el Catecismo de la Iglesia, pero no, primero es en la Sagrada Escritura, la 7, en la Sagrada Escritura. Y el número 1 tienen eso,
que el punto de partida de la doctrina trinitaria está en la fórmula bautismal, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes cómo es lo que dice Jesús. Y dice que lo hemos ya indicado la importancia, porque es la fórmula de la consagración de todo hombre a Dios, según la fe predicada y dada por Cristo. El bautismo o consagración se hace, fíjense, no se hace por nuestra propia iniciativa, se hace en el nombre de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En el nombre, ahí está la clave. No se hace porque me llevaron, se hace en el nombre del mismo Dios. Eso es sumamente importante para que hagamos énfasis en nuestra catequesis. No lo hacemos porque ya es la edad, porque ya está grandecito, porque él está enfermo, porque no. Se hace en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros nos signamos, hacemos eso. El gesto que hacemos, no lo hacemos por algo mecánico. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, o sea, es por el nombre. Y si mal no se recuerdan, aquí es donde tenemos que conectar con el decálogo. Primero, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está su nombre es Él, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, santifica tu nombre, o sea, nosotros decimos santificado sea tu nombre, pero no somos nosotros que vamos a santificar a Dios, eso lo tenemos que razonar. Es Dios quien santifica su nombre en nosotros. Nosotros no vamos a hacer más santo a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo todo eso que estamos aprendiendo, irlo entrando en nuestra fe. Nosotros decimos, Padre nuestro, santificado sea. Sí, pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos ahí? Sí, Susi. Mira, es algo que dentro de la liturgia no se comprende, no se analiza. Cuando se reza el Padre Nuestro, lo reza el sacerdote. Todo el mundo levanta las manos y el que reza el Padre Nuestro es el sacerdote. No sé por qué la gente no lo analiza. Y todo pero el mundo es que por eso hemos dicho que ese fue la oración de Jesús. Y cuando Jesús dice eso, pues claro que Jesús le está santificando el nombre con toda su vida, con toda su acción, con todas sus... Jesús lo está haciendo. ¿Pero acaso nosotros lo hacemos en la misma manera de Cristo? Entonces nos damos cuenta, nosotros debemos comprender esa realidad de criatura y entender, pues, por eso antes han habido palabras que se han cambiado en la misa y habría que, yo realmente no he leído si ha habido una nueva liturgia o algo así, pero por ejemplo, antes se decía, antes de rezar el Padre Nuestro, nos atrevemos, porque si es un atrevimiento, nos atrevemos a decir, eso decía mucho. Y otra cosa que se decía y que ya no se dice es proclamación del Evangelio. La palabra proclamación tiene mucho más sentido que lectura del Santo Evangelio según. Entonces, pues no lo sé si la gente no lo capta. Yo en lo personal sí capto, que no es lo mismo proclamar que leer. No es lo mismo. Y que cuando se proclama, tú estás prestando tu boca a Dios y al mismo tiempo estás siendo testigo de algo que está haciendo en tu vida y luego lo proclamas como testimonio. Por eso el Evangelio es un testimonio de que a mí me pasa lo que voy a leer y se los cuento, se los comparto. Pero bueno, la lectura es otra cosa. Les voy a leer un libro. Bueno, no tiene nada que ver si yo estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Para mí, así va la cosa. Pero ahora resulta que el Evangelio dice eso, el sacerdote. Lectura del Santo Evangelio. ¿Sí, Susi? Mira, yo creo que en la mayoría de las congregaciones bien formadas
sí dicen proclamación. Por lo menos en mi parroquia los dominicos sí lo dicen. Pero me sigue la duda, ¿por qué cuando se reza el Padre Nuestro todo el mundo levanta las manos? Si el que no lo deben hacer. No, porque la persona en Cristo, pues el sacerdote es la persona en Cristo. Sí, yo creo que eso se introdujo más que todo por el movimiento carismático, creo yo. Levantarse las manos, porque yo cuando fui formada, pues solo teníamos que tener las manos juntas. Eso era lo único que teníamos que hacer. Es un levantamiento de manos que parecemos evangélicos. Pues yo creo que tiene que ver con el movimiento carismático. Creo que ese es un movimiento, como ya ves que la iglesia toma las comunidades, toman las distintas expresiones, porque esa es una expresión de fe. Entonces, pues ya ves que el Opus pues tiene una expresión más sobria. Y luego tenemos legionarios que está más o menos con el Opus. Y luego tenemos carismáticos y otros movimientos que tienen unas expresiones más festivas. Luego tenemos catecúmenos que tienen expresiones más litúrgicas. Pero nosotros debemos entender las expresiones y la iglesia, o sea, la comunidad, ha aceptado todo tipo de expresiones y está bien. Lo que pasa es que uno debe de entender dentro de la comunidad cuál es la forma de expresión que corresponde a, ya sea porque te la enseñaron, porque te sientes la bien. iglesia en que uno está. Pues la comunidad, se supone que somos comunidades. El tema es que como han crecido tanta en números, pues en algunas parroquias, en algunas iglesias, pues llegan de distintos tipos. Pero por ejemplo en San José Pinula, yo lo que sí veo con claridad es que los catecúmenos tienen su misa. Y ellos ahí, todas sus expresiones son entendidas por ellos porque solo van ellos. Y obviamente se llena o sea que quiere decir que el movimiento catecumenal en San José Pinula es fuerte, porque llega. No veo, luego veo ya en misas normales, por decir así, cotidianas, pues veo gente que expresa de distinta manera. Algunos pues levantan las manos, otros cantan mucho, bueno, que diversas cosas. Pero bueno, ahí ya cada quien entra en su diversidad. Pero solamente hay que entenderlo, nada más, ¿verdad? Bueno, entonces la fórmula bautismal contiene toda la original de la fe cristiana en Dios. Y esto no es que lo haya inventado alguien, sino eso se empezó a practicar desde Hechos de los Apóstoles. Y por tardío que sea hecho desde los apóstoles, 2 o 3 generaciones después de la resurrección de Cristo, es bastante cercano. O sea, es algo que las comunidades empezaron a hacer. Las cartas de Pablo se escribieron empezó a escribir a los tesalonicenses en el año 51. Entonces, imagínense ustedes, Jesús muere en el año 30, 51, ¿son cuántos? 20 años, es una generación. Y entonces ahí ya vamos viendo esa fórmula trinitaria en Pablo. Entonces, por eso dice en su folleto que es algo confirmado por la didache, o sea, por la enseñanza de los apóstoles, muy recibida desde el principio. Acuérdense que Pablo no era apóstol y que tuvo, antes de escribir su carta, que fue más o menos en el año 51, tuvo pues que pasar 3 años en Arabia, tuvo que ir con Pedro, o sea, echémosle ahí 5 años más. Entonces, él recibió algo que dice en la carta a los Corintios, yo les transmito a ustedes algo que recibí, o sea, la tradición oral, ¿verdad? Entonces, esa se llama la didache, que se encontramos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, que es una especie de primer manual para los catequistas y que se remonta al tiempo de los apóstoles. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Ahí hay que fijarse, ¿verdad? O sea, no fue invención de algo. Entonces, en esa didache se manda usar esa fórmula que se usa hasta el día de hoy. Pero también hay otra fórmula que también está en Hechos de los Apóstoles 2:38.
Sí, Susi, ¿volviste a levantar la mano? No. Ay, sí, es que mira, a mí siempre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo me causa cierta confusión. Realmente en el momento en que Él se bautiza y que le dice a San Juan que es importante, que es necesario que Él se bautice. Ajá. El único que recibe la noticia, o sea, la presencia, la voz del Padre, es Jesucristo. Entonces, ¿qué necesidad había que se bautizara Jesús? Bueno, acuérdate que ahí lo que tenemos que entender es la encarnación. O sea, el amor de Dios que quiere encarnarse en un ser humano para compartir con nosotros el acceso a la divinidad. Entonces, él, no teniendo necesidad de bautizarse, por decir así, porque es Dios, pero él se anonadó, dice Pablo, se hizo nada, se hizo semejante a nosotros. Entonces él pasa por la vida asumiendo todo lo que nosotros hacemos desde nuestra fe, porque si dirás tú, ¿para qué se bautiza? Pues tendrás que decir lo mismo. ¿Para qué lo llevaron a presentarlo al templo? Pues ¿para qué? Si María sabía que era Dios, José también, y todo el mundo sabía que era Dios, ¿por qué lo presentan? Pero no entra en ese sentido. Entra en un sentido de que Jesús asume la humanidad, asume la humanidad. Y en el capítulo 12, cuando él tiene 12 años, pues también se supone que llegó a la edad adulta en el judaísmo y también va a Jerusalén, y que es cuando comparte con los sabios de Jerusalén. Entonces, ¿pero qué es lo que está diciendo? Pues Jesús llegó a la edad adulta y ha crecido en sabiduría y ha crecido en estatura. Bueno, el hecho es que Jesús asume nuestra humanidad, la asume, volvemos, no la aparenta, sino que la asume, la hace propia. Y Pablo lo explica de una manera, dice, se anonadó, se despojó, no vio como algo codicioso el ser Dios. ¿Por qué se codicia el ser Dios? Porque se supone Dios es todopoderoso, Dios es todo ciencia, todo sabiduría. Entonces la gente codicia esos atributos. Jesús tiene esos atributos, pero se despoja, se los quita. Y eso lo explicamos una vez de una manera, pues a mi manera, como dice, lo hemos dicho, es como que tuviera el gen de la divinidad, pero no lo tuviera desarrollado, sino que lo tiene ahí. Es Dios, no es Dios a partir de la resurrección, es Dios desde la encarnación, es Dios desde antes, dice Juan. Pero se despojó. Era como un traje que se quitó y lo dejó ahí para ser igual que nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo llevan a presentar al templo, luego llega a la adolescencia y pasa esa festividad. ¿Cómo se llama esa festividad? Algo así. ¿La de la luz? ¿Cómo se llama? ¿La de la luz? No, es cuando ellos llegan a Mishnah, algo así se llama. Cuando Bar mitzvah. ¿Cómo? Bar mitzvah. Esa. Esa es cuando llegan a los 12. Esa es la edad que habla Lucas cuando se pierde, ¿verdad? Entonces Jesús lleva todas los ritos judíos, los lleva. Y pues el bautismo, pues lo anunciaba Juan y Jesús lo asume. Pero lo que estábamos hablando es que además de esa fórmula trinitaria, en Hechos 2:38 tenemos otra fórmula. La fórmula trinitaria al lado de otra fórmula que es de Jesucristo y contiene todo el espíritu y originalidad de su enseñanza y se adecua para expresar el acto con que una persona se hace su seguidor, abrazando la nueva fe. Aquí lo tienen ustedes en su manual. ¿Qué es lo que demuestra? Pues la primera fórmula trinitaria, al lado de la fórmula solo del nombre de Jesús, se deriva del mismo Jesucristo. Acto con que una persona, o sea, es el acto con que una persona se hace su seguidor. O sea, ese gesto, esa acción es un acto con el que yo decido ser su seguidor.
abrazar su fe, que es distinta de la fe hebrea. O sea, no es continuidad del judaísmo, es otra cosa. El hecho además dice de que hubieran dos fórmulas bautismales posibles, demuestra que la fórmula explícitamente trinitaria era bastante chocante para el mundo hebreo. Acuérdense que los primeros que se iban a bautizar pues eran los judíos, porque la predicación llegó primero a ellos. Entonces la conversión fue primero para ellos. Entonces para ellos, que ellos captaran que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues en un monoteísmo tan serio como lo tienen, pues es chocante, ¿verdad? Los judíos solo hay Yahvé, solo Yahvé, ni siquiera Padre, Yahvé. Ni siquiera Padre, Yahvé. Entonces, padre porque no hay. Sí, lo que pasa es que, bueno, pero hay figuras donde Yahvé es esposo, donde Yahvé es pastor, donde Yahvé, hay muchas figuras de Yahvé, ¿verdad? En Oseas es esposo, ¿verdad? Es un esposo que ha cuidado a su novia desde siempre, pero cuando esta ya se vio bonita, se fue con sus amantes, ¿verdad? Entonces es un esposo traicionado. O sea, refleja la figura de Israel y nuestra. Por eso volvemos a repetir que es desde nuestra historia donde comprendemos la Trinidad. No es tanto desde el escrito. Y es que yo creo que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo tengo vida. Y esa vida es la huella de Dios puesta en mí. Por esa huella yo vivo. Y porque además de esa huella tengo el ruaj, tengo el espíritu de Yahvé. Bueno, ahí está un sentido de la creación. Formo parte de la creación, soy criatura. Pues Dios me ha creado por amor, no por ningún otro problema. No porque se le salió de las manos, se confundió, qué sé yo. No, simple colado, no porque no. Entonces, ni fue un problema, simplemente es por amor. La creación de todo es por amor. Luego, igual, yo me doy cuenta de que necesito la redención. Yo no me puedo salvar sola, yo no puedo regresar al Padre. Veo todas mis limitaciones creaturales, las veo constantemente. Como dice el Salmo 51 al que hemos hecho referencia. Mi pecado está siempre delante de mí, y no porque esté matando gente y en adulterios y cosas terribles, no, sino porque el amor me falta, siempre me falta al actuar, al expresarme, y de repente digo yo, no, lo hice mal, no se percibió el amor, tal vez lo dije muy fuerte, tal vez mi expresión de la cara, es decir, no estaba consciente en ese momento de darme. Entonces falta el amor. Falta el amor. Entonces, si falta en los gestos, en las palabras, en las expresiones, pues ya estuvo, me falta Dios. Entonces, lo necesito para que su espíritu me vaya actualizando, me vaya poniendo presente. Se ve en la propia vida, al menos yo lo veo en mi propia vida. La necesidad del espíritu, la necesidad de ser redimida, y lo agradezco, porque creo que eso es lo más grande que Dios me pudo haber dado, como la conciencia de verme necesitada de tanto amor que tengo, que no lo tengo que pedir porque lo tengo. Lo que sí tengo que pedir es el espíritu que me permita abrirme a ese amor, ser sensible a ese amor, disponible a ese amor y a esa salvación y redención. Entonces, pero por lo demás, está claro que lo necesito todo. Entonces, eso es muy entendible. Para nosotros no es difícil comprender, bueno, difícil comprenderlo tal vez sí, pero se nos ha enseñado que Dios es trino, pero para el judío no. El judío Dios no es trino, Dios es Dios y punto. Y ya se acabó. No hay otra. Sí, buenas, perdón. No te ve. Bueno, hoy sí estoy, pero... Hoy es con Rocío, que la vienen a sacar a cada ratito. Mejor que se vaya a pie. Puso mal su camioneta, la vienen a sacar a cada rato. Bueno, aquí tenemos fundamentos del dogma trinitario. En el manual lo tienen con mucha escritura, pero yo se los puse con imágenes.
¿Ven ustedes lo que decía Susi? El bautismo del Jordán, pues hay una teofanía. En esa teofanía se presenta pues la voz del Padre, el Hijo que está recibiendo el bautismo y pues el Espíritu simbolizado en una paloma, ¿verdad? Lo importante es la voz del Padre, porque ahí está la revelación. Este es mi Hijo. Entonces ahí hay una revelación que la está diciendo Dios Padre mismo. Entonces el punto no es tanto el bautismo, no es tanto la escena, es lo que se desarrolla en esa escena, que es la voz del Padre. La voz del Padre es la que tiene el protagonismo. ¿Y qué está diciendo el Padre? Así como en Génesis dice que se haga la luz y la luz se hizo, que se haga el día, bueno, todo eso que tenemos en Génesis 1, pues en el bautismo tenemos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Amado, ¿verdad? Mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, ahí está el acto revelador, Padre e Hijo. Ya nos quedó claro que Dios es Padre y es Hijo. Ya lo tenemos bien definido. Luego la transfiguración es otra escena que es muy similar a la del bautismo. Pues ahí está la escena, ahí hay personajes, pero el protagonismo lo tiene la voz del Padre que dice qué es lo que está pasando ahí. Este es mi Hijo, en quien me complazco. La misión la está cumpliendo pues con toda lealtad y fidelidad y está identificada con la voluntad del Padre. Entonces hay complacencia, no porque está sufriendo, no porque lo van a matar, sino porque la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo son idénticas, están identificados. Y entonces estos personajes que aparecen en la escena, pues son personajes que han hecho una misión, que han cumplido con una misión y que esa misión que se ha quedado pues no plena, no ha llegado a su culmen, es Jesús quien la tiene que llevar a su culmen. Por eso dice el texto que están hablando, no se sabe porque no llega a nosotros esa conversación, pero algunos comentaristas dicen pues que están hablando sobre el anuncio que Jesús ha hecho de su muerte. Y los testigos que son los apóstoles, pero el protagonismo nuevamente es lo que se revela ahí es la voz del Padre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pues es el Hijo de Dios. Y entonces, pero como Dios no tiene hijos, pues nosotros somos sus hijos, pero por méritos de Cristo. Porque Jesús es engendrado, no creado. Y nosotros somos creados, somos parte de la creación. Entonces, aquí tenemos esa palabra engendrado, significa de la misma naturaleza, pues significa, pero nosotros para engendrar un hijo necesitamos a otra persona, pero Jesús, Dios Padre no necesita nada, es el mismo, fuente de vida, origen de vida, ok. Esa es la naturaleza divina de Jesús. Tenemos esta imagen que ustedes tienen en el manual, pues esas teofanías trinitarias con mucha más reflexión, digamos, pero eso lo tienen para que lo puedan leer, ¿verdad? Y ampliar el tema. Luego tenemos cómo Jesús está de acuerdo con la revelación del Padre. ¿Cómo? Bueno, tenemos este grito de júbilo que algunos comentaristas bíblicos dicen que es el Magnificat de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús eleva un grito y dice pues que alaba al Padre Dios del cielo y de la tierra porque le ha parecido digno revelar, ya Jesús habla del Padre, gracias al Padre, a su Padre. Acuérdense que este contexto es judío y el judío pues tenía gran respeto de Dios. Era un tetagrama, el nombre de Dios era un tetagrama, 4 gramas, 4 signos que no tenían vocales, que no se podían pronunciar. Y entonces, en cambio aquí, Jesús grita con júbilo que el Padre bueno y amoroso, pues le ha parecido sabio darse a conocer a los pequeños y humildes. Y le da gracias porque le ha parecido bien que así sea.
Este es el grito de júbilo de Jesús. Y ustedes lo tienen también aquí, el grito del júbilo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y discretos y los has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo, o así te pareció bien, ¿verdad? Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Mateo 11, del 25 al 27. Bueno, entonces aquí vemos una revelación. Jesús acepta, entiende, cree, se identifica con Dios. No está diciendo que Él es Dios, pero está diciendo, pero lean lo que dice otra vez si no nos ha quedado claro, ¿verdad? Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Bueno, y aquí tenemos como cumplimiento de este mismo pasaje, pues es en otro lugar, ¿verdad? Porque esto es Juan y esto era Mateo, pero aquí vemos a lo que el Hijo quiere revelárselo y a quien el Hijo quiere revelárselo. Y tenemos esta reunión secreta entre Nicodemo y Jesús, que Jesús, siendo maestro de la ley, no comprende toda esta sabiduría que Jesús está transmitiendo a los sencillos, a los pequeños, como le llama Jesús, ¿verdad? Él es un sabio de Israel y no entiende. ¿Qué no entiende? No entiende que para conocer los misterios de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, Nicodemo dice, ¿cómo es posible que vuelva a entrar en el vientre de mi madre? Eso no se puede. Bueno, nacer de nuevo es por el agua y el espíritu, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la fórmula bautismal. O sea, nacer de nuevo. No es volver a entrar, sino que tener los criterios, pero obviamente que esto no se trata nada más de una práctica sacramental vacía de contenido, ¿verdad? Porque aquí está llena de contenido. Este hombre ya es sabio y es sabio de Israel y es Nicodemo y va a buscar y es prestigioso. Busca a Jesús por la noche y entonces vemos que Jesús pues platica con él y le expresa pues la forma de entrar en el misterio de Dios, que no es como un conocimiento tan intelectual como el que tiene Nicodemo, sino que es más bien lo que ha dicho pues en el pasaje, el que quiera seguirlo, ¿verdad? Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga. ¿Y qué significa eso? Pues nacer de nuevo, porque no se puede hacer desde nuestros criterios, desde nuestros esquemas, desde nuestros prejuicios. Tenemos que irnos deshaciendo de todo eso. Ese es un tema de la sinodalidad que habla el Papa Francisco actualmente. Bueno, ese no es un tema nuevo. La iglesia es sinodal desde siempre, o sea, es un solo Dios, un solo bautismo. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, que cada quien quiere entender a Dios a su manera y que cada quien quiere entrar a Dios domesticado y a Jesús domesticado a las características que tiene la propuesta del mundo. Entonces, ese es el problema. El problema no es de Dios. Dios y Jesús dice, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Dios también no cambia, no se muda. El problema somos nosotros y las generaciones, que queremos tener a un Dios manipulable de acuerdo a las necesidades que cada generación nos presenta. Y entonces queremos manejarlo o domesticarlo a nuestro antojo. Y pues eso ni se ha podido nunca, ni se va a poder, porque no funciona así. Así es que, Susi, sí, Susi, ya van a entrar las otras. Sí, Susi. Mira, solamente te quería yo comentar en cuanto a que cada quien interpreta según su historia, ¿sí? ¿Sí? Estas revelaciones, no es que las cambiemos, es que la manera de entenderlas, pero solamente hay una verdadera revelación. ¿Me explico? Sí, sí, okay. Yo creo que lo puedes, pero por eso nosotros tenemos que ir como captando
el comentario que está en la nota de pie de página de nuestra Biblia, ¿verdad? Para ir entrando en sintonía en lo que realmente ha sido la verdadera revelación, y que a través de los siglos, pues sí, se trata de adaptar a nuestra mentalidad la revelación, pero no de domesticarla a nuestra necesidad. O sea, por ejemplo, la revelación, claro que existe en la escritura, en el tiempo, sobre todo en la religión judía, pues la riqueza forma parte de una bendición de Dios. Pues eso está ahí, pero está superado. Jesucristo no es rico, eso lo hablábamos anteriormente. O sea, la bendición, pues si se tiene, pues qué bien y gracias a Dios. Pero no es pues Jesús no la tiene. Cuando le preguntan dónde vives, pues no tengo dónde reclinar la cabeza. Entonces, eso lo hablábamos una vez cuando decíamos los extremos. Uno que dice, como es Dios, no necesita nada. Bueno, ya, ahí hay un punto de vista entendido de una manera equivocada. Y otra, pues, decir, bueno, pues es que, no sé cuál era la otra, ya no me acuerdo ahorita. Pero la primera era esa, de que Él es Dios y no necesita nada y por eso no tiene nada. Ese es eso. Y luego la otra que decíamos una vez de la amiga que no entiende por qué Jesús nace sin nada, si es Dios. Entonces tenemos como las distintos, pero eso no es problema de Dios, es problema de nuestro, de quererlo interpretar de acuerdo, como le dice Jesús a Pedro el domingo. Tus pensamientos no son los de Dios, no estás pensando estás pensando como criatura humana y estás ahí nada más. Bueno, pues ahí estamos nada más. Bueno, los dejo porque ya entraron las de la otra clase. Que tengan Gracias por todo, Betsaida. A ti, Susi. Yo hablo después contigo. Ok, un besito. Me voy ahorita al Santísimo, no voy a estar en la tardecita, ¿ok? Besito a todas. Feliz fin de semana. Sí, sí, sí.